Gracias a todas las personas que habéis elegido esta charla. Ya he visto que había ahí opciones, ¿no?, para ir a una u otra. Y bueno, de verdad, gracias por estar por aquí, por este ratito para compartir. Y efectivamente, yo voy a empezar presentándome, pero antes quería dar unas reglas muy básicas para esta charla, ¿no? Porque además, como es probable que me meta en algún charco, pues ya lo voy anticipando, ¿no? Porque la charla se llama Emprender con Dios en el centro, ¿no? Y esto de emprender y Dios como que puede sonar raro en sí mismo, ¿no? Además, Jason me ha presentado como que vamos a hablar del mundo de la empresa. Efectivamente, vamos a hablar de temas de empresa, pero vamos a hablarlo desde una perspectiva un poquito distinta, ¿no? Lo primero, esta sesión es para ti, ¿no?, para las personas que estés aquí. No es para ella. Cuando hablo de ella es de esa vocecita que todos tenemos, ¿no? De esa vocecita que puede estar pensando en lo que tenemos que hacer luego, no esa llamada que tengo que hacer o no sé qué, o esa vocecita crítica de a ver qué va a hablar este, y cuando habla de Dios, qué quiere decir con Dios, y no sé, todos reconocemos esa voz, ¿verdad? A mí me gusta mucho precisamente el tema de la terapia de familias internas, eso alguno lo conocerás, y porque yo con el tiempo he descubierto que no es que tengamos una voz, sino que tenemos toda una coral de voces, ¿no? Porque cuando sale esa voz de estoy en una charla y me empiezo a pensar en otra cosa, automáticamente viene otra charla que dice, y tú no tendrías que estar escuchando esta charla, no sé qué, y luego te viene la otra que dice, pero es que tendrías que estar también pensando, ¿no? Pues esta charla, os voy a hacer una invitación, ¿vale? Es que dejemos a toda esa familia de voces aquí en ese pasillo que está muy agradable ahí fuera. ¿Os parece que las dejemos ahí todas fuera un ratito? Vale, y esta charla es para vosotros, para vuestro ser, para vuestro auténtico esencia, ¿no? Y es para la que va esta charla dirigida, ¿no? Evitar distracciones. Aquí es fácil, pero sí que veo alguno con el móvil, alguno con no sé qué. Esto hace unos años en un sitio eco, pensar que gente con el móvil era inconcebible. Por hoy día lo tenemos tan metido, ¿verdad? Es como, fijaros las expresiones que tenemos. No sé si sois conscientes de qué decimos cuando este dispositivo no tiene cobertura. ¿Qué decimos? ¿Qué expresión decimos? ¿Eso decimos? ¿No decimos estoy sin cobertura? Estoy. Y cuando está sin batería, ¿qué decimos? Estoy apagado, fuera de cobertura. Estoy sin batería. Le hemos hecho una prolongación de nosotros y hablamos de él en primera persona. No sé si éramos conscientes de que en el propio lenguaje hemos incorporado al móvil, ¿no? O sea, que sí que os invito a que dentro de un rato tengamos mucha presencia. Y lo que os decía antes de seguir, gracias, ¿no? En general por estar aquí, porque venir a dedicar un fin de semana a seguir mejorando, elevando nuestros niveles de conciencia, dice mucho de vosotros, ¿no? La verdad es que la sociedad que vivimos, que va todo tan acelerado, ¿no?, que ni siquiera podemos ir al baño y dedicar unos segundos a nosotros, a hacer lo que hay que hacer en el baño. No tenemos que llevarnos el TikTok, el Instagram o el Candy Crush al baño, ¿no? Porque no podemos dedicarnos ni 10 segundos a eso, ¿no? Vivimos en un mundo muy acelerado, ¿no? O sea, que haya que coger un camino de tierra de media hora para llegar hasta aquí, simplemente solo con eso ya te ayuda a traer la conciencia del momento presente, ¿no? Así que de verdad, gracias, porque creo que el mundo no se cambia a base de grandes charlas, ¿no?, sino a base de pequeños ejemplos, ¿no? Decía la Madre Teresa que el mundo sería un lugar mucho más limpio si cada uno limpiara el zócalo de su casa, ¿no? Entonces, a veces, más que pretender que los demás hagan grandes cosas, con que limpiemos el zócalo de nuestra casa, yo creo que sería suficiente. Así que, verdad, muchas gracias. Y aquí que no he preguntado, ¿cuántos de aquí sois emprendedores en el sentido amplio de la palabra, ¿no? ¿Tenéis empresa? ¿Os gustaría montar una empresa? ¿Tenéis un espíritu emprendedor, ¿no? ¿Os soñáis con hacer algo? Veo que hay unos cuantos, ¿no? Vale, perfecto. Estar en un sitio como este es ser emprendedor. Para mí, no he visto aquí levantar la mano, pero tendría que levantarlo muy alto, ¿no? Todos los que estéis aquí, emprender un proyecto de 40 años y que no os hayan matado, es decir, que no haya habido ningún asesinato en 40 años, yo creo que es la mejor métrica que podéis decir. Mira, en 40 años, 0 muertes entre los socios. Yo creo que como métrica es muy buena, ¿no? Y la realidad es que el mundo de la empresa no es como esto que te pintan de ser libre financieramente, dedícate todo el tiempo que quieras, ¿no? Os puedo asegurar, lo que estáis aquí, veo a alguno haciendo, ¿no?, que el peor jefe que puedes tener, dices, no, yo me voy a montar por mi lado para no tener jefes.
pues vas a tener el peor jefe que puedes tener, que eres tú mismo. Es decir, a que sí, no hay ningún jefe peor que tú. Los horarios, no lleva a tener libertad de horarios. Claro, vas a elegir las 24 horas del día que vas a estar trabajando, cómo la vas a distribuir, pero poco más que eso, ¿no? Y ya nos digo, los que solo emprendemos una parte de la pareja, ¿no? Los que tengamos pareja, sabemos lo que sufren las parejas de los emprendedores, ¿no? Que es complicado convivir con nosotros y yo lo digo siempre que es así, ¿no? O sea, que toda esta parte que a veces pensamos o nos pintan de emprendedor bucólico, los que ya tenemos unos cuantos años sabemos que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y muchas veces tiramos de riñones, queremos sacar las cosas adelante porque sí, por nuestra propia voluntad, ¿no? Porque hablaré de eso en la charla, pero si estamos emprendiendo es porque tenemos un ego muy grande, que es que pensamos que podemos hacer algo mejor que los demás, si no, no emprenderíamos. ¿De acuerdo? Y es la condición básica para emprender, pensar que puedes hacer algo mejor que otros, porque te van a pagar por ello. Y es necesario. Es decir, no lo estoy poniendo como una crítica, sino como algo necesario para emprender, ¿no? Entonces, es algo que vives rodeado de facturas, de no sé qué, bueno, un montón de... Y sobre todo los socios, ¿no? Antes cuando hablaba con Kevin, ¿no? Yo le decía que esos proyectos, le decía, ahora lo de la métrica medio de broma, pero cuando montas un proyecto empresarial, el problema muchas veces no es la caja, los clientes, es la gestión de las personas, la gestión de socios, ¿no? Ese es donde realmente está la madre del cordero, ¿no? Pero yo sí creo que puede haber formas de emprender o de sacar tu proyecto adelante ligeramente distintas, ¿no? No que sean aquí super happy flower, pero sí que creo que lo que yo vengo a compartiros en este ratito, ¿no? Creo que es hasta las 9, ¿no? Que vamos a estar juntos, es que creo, y estoy trabajando en ello, que hay una forma de emprender con menos esfuerzo. ¿A quién le gustaría emprender con menos esfuerzo? No, yo más esfuerzo, yo con doble esfuerzo. No, pues con menos esfuerzo. Con más paz, ¿a quién le gustaría emprender con más paz? Bien, estáis en el sitio correcto. Y lo más interesante es lo de poniendo a Dios en el centro, que ahora veremos lo que significa todo esto, ¿no? Yo os invito a que tengáis, veo muchos con cuadernos, yo también soy de papel y boli, porque bueno, si hay alguna cosa que podáis llevar de hoy con esa, a mí ya me daría por satisfecho de la sesión de hoy, ¿no? Una pincelada, y yo soy mucho de escribir, ¿no? Porque ya sabéis la conexión cerebro-mano que ayuda a que eso se integre, ¿no? Lo que más ayuda luego es ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, por si alguien tiene duda, que con la teoría las cosas no salen adelante, ¿no? Y luego a mí me gusta siempre dar alguna sorpresita, alguna cosa que luego comentar al final. Me gustaría primero presentarme, porque seguramente que aquí casi nadie me conocerá ni sabrá nada de mi trayectoria de emprendedor. A mí me gusta empezar diciendo que soy un chico de barrio, concretamente de Carabanchel. El que no conozca Carabanchel le sonará Manolito Gafotas, le sonará la cárcel de Carabanchel y los grandes artistas que hemos dado al mundo, que son Santiago Segura, cantante de Obús y gente de este pelo, ¿vale? Entonces, y el de... Ahí este humorista, ¿cómo era? El de Goma Espuma también, ¿no? Eso es lo que hemos dado desde Carabanchel para el mundo, ¿no? ¿Y por qué me gusta decir que soy un chico de barrio? Porque si yo he montado una empresa es que cualquiera puede. Que no hay un gen emprendedor, que esto es algo que está disponible al acceso de cualquier persona, ¿no? Y la realidad es que cuando tú te quedas en un barrio en los años 70, que alguno más o menos veo que hay de mi edad más o menos, al menos a mis padres le dieron un guión preestablecido, ¿no? Es decir, cuando tú nacías en los 70, a los padres le daban ese kit que decía, pues tiene que ir a un colegio, tiene que estudiar, si es buen estudiante hará BUP, si no hará FP, luego tendrá que hacer una buena carrera, idealmente ser funcionario, nuestros padres querían que hubiéramos sido funcionarios, si no para trabajar para una gran corporación y de ahí ya para abajo, ¿no? Y lo de emprendedor es que no existía en el vocabulario. Es decir, yo la palabra emprendedor la descubrí con 30 años, esto no es broma, ¿vale? De hecho, aquí me puedo hasta jactar de decirlo, que la palabra emprendedor la difundimos entre unos cuantos locos, entre los cuales me incluyo, y lo contaré, si da tiempo, un poquito aparte de esa historia, pero yo no me crié en un sitio donde fuera posible emprender, no existía esa posibilidad, es decir, en mi escenario de posibilidades, en ese guión, no había una parte que era emprender. Lo más que podía ser era como autónomo, médico, abogado, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, profesionales liberales, que antes los llamaban, ¿no? Pero emprendedor no existía, ¿no?
Entonces yo empecé a seguir ese patrón, ¿no? Entonces, pues yo fui un buen estudiante, acabé ingeniería de informática en el año 96. Cuando doy charlas a los chavales, les digo como la película de Blade Runner. He visto cosas que no creeríais. No tener que salir a buscar trabajo porque te iban a buscar a ti. Duplicar de sueldo cada 6 meses, ¿no? Era una época maravillosa. Mi mujer decía, pues no puedo entender cómo con 24 años estás dirigiendo un equipo de 40 personas que la mayoría son mayores que tú. Y claro, yo decía, ¿cómo puedes dudar de mi inteligencia? De todo lo que yo sé, ¿no? Yo decía, con 24 años yo ya sabía todo lo que había que saber en la vida, ¿vale? Es decir, yo tenía el conocimiento absoluto del universo, lo tenía ya con 24 años. Mira, se apagan las luces, tiemblan de esta afirmación, ¿no? ¿A alguno le ha pasado que con 24 o 25 años ya sabía todo lo que había que saber en la vida? Sí. Bien, perfecto. Luego ya llegas a los 50 y te das cuenta que lo que te queda por saber es más grande que lo que ya vas sabiendo, ¿no? Pues me iba muy bien, conforme a lo que me habían dicho que era tener éxito, ¿no? ¿Cuál era el patrón del éxito? ¿No? Pues era comprarte un piso, tener tu casa, porque los pisos nunca bajan, ¿verdad? Los pisos es una buena inversión. Luego, años más tarde, me explicaron lo que era un activo, lo que era un pasivo, y que un piso en propiedad era un pasivo, que no era una inversión. Y antes me mandaban por culo los únicos conocimientos que tenía de inversiones hasta ese momento, ¿no? Y luego tenías que casarte, ¿no? Tenías que tener 2 hijos, ¿no? Nosotros tuvimos 3. La gente ya dice, ¿sois del Opus? Digo, no, que queríamos tener 3 hijos. Y además, de broma, a mi mujer siempre lo decíamos, que queríamos tener el de 0, el de 4 y el de 6. Y tuvimos eso, el de 0, el de 4 y el de 6, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que te casabas, tenías los hijos, ya nadie te hacía más preguntas hasta los 65 años. Que es cuándo te vas a jubilar y dónde te vas a ir de vacaciones con el inserso, ¿no? ¿Os acordáis? La batería de preguntas yo creo que los han hecho a todos, ¿no? Es, ¿qué vas a estudiar? A ver cuándo te echas novia, a ver cuándo te casas, a ver cuándo tienes el primero y cuándo tienes el segundo. Y es que ahí caben las preguntas, hasta los 65, de verdad. Entonces, yo iba consiguiendo todos los checks, ¿no? Pues pareja, piso, hipoteca, coche, trabajo, buen trabajo. Y a los 30 años, cuando ya tenías todos los checks hechos, y decía, oye, tiene que haber algo más en la vida, ¿no? Es decir, porque, y claro, y nadie te hace más preguntas, ¿no? Porque con las preguntas por lo menos te iban guiando a lo que había que hacer. Y cuando se acabaron las preguntas, pasó lo peor que te puede pasar, que te las empiezas a hacer tú mismo. Empiezas a pensar por ti mismo y eso es horrible. Cuando uno empieza a tener autoconocimiento, empieza a reflexionar, y claro, aquí no, pero bueno, aquí tienes los 30 minutos que también dan para reflexión si tienes que ir al pueblo, ¿no? Pero para aquí de ir al huerto no te va a reflexionar mucho, pero que en Madrid tú tienes 1 hora de atasco, que eso es una maravilla si lo usas para reflexionar, si lo usas para otra cosa no. Si lo usas para ir cabreado al trabajo, pues ya estás jodido todo el día, ¿no? Pero a mí me dio mucho tiempo a reflexionar, ¿no? A darme cuenta que no estaba siendo dueño de las riendas de mi propia vida, que había estado siguiendo ese guión, ¿no? Que ganaba mucho dinero, que estaba muy bien, ¿no? Pero claro, si ganaba mucho dinero, podéis imaginaros la lista de sospechosos para los que trabajaba, ¿no? Pues banca, telco, farma y demás sospechosos del lugar, ¿no? Yo trabajaba para los que ganaban mucho dinero, haciendo cosas que no son las mejores del mundo, todavía ganaran más dinero. Ese era mi trabajo. Yo no me planteaba tampoco mucho más en la vida, ¿no? Y había algo dentro de mí que me decía que yo había venido al mundo para algo más, pero no sabía para qué. Ahora no tenía ni idea para qué. Y un día una amiga me invita a escuchar cuentos. Me dice, oye, te voy a llevar a escuchar cuentos. Y yo, a ver, tengo 30 años, yo lo de Caperucita creo que ya me lo aprendí. Dice, no, esto es para adultos. Dice, para adultos, bien, bien. Como yo un niño picante, no contaré qué tipo de cuentos yo me esperaba, ¿no? Un miércoles a las 9:30 de la noche. Bueno, pues me llevó a Libertad 8 Café, que a lo mejor alguna está en Madrid y le suena, de los sitios. Y cuando yo vi a aquella mujer encima del escenario, yo reconocí que lo que estaba haciendo ella yo lo sabía hacer. No sé si alguna vez os ha pasado, ¿no? De ver una habilidad que dices, yo solo sé hacer. No lo he hecho en mi vida, no sabía que existían los cuentos para adultos, ¿no? Pero yo lo reconocí, ¿no? Entonces me empecé a formar en el mundo de los cuentacuentos y a partir de ese momento
empecé a llevar una doble vida. Durante el día, con traje y corbata, trabajando para las grandes consultoras, y por las noches me transformaba y era un narrador oral escénico, ¿no? Contando por los bares de Madrid. Y aquello me empezó a llamar el gusanillo de esta parte de emprender, ¿no? Empezamos a montar una comunidad literaria en Internet, porque como soy ingeniero informática, ya sabes que los ingenieros informáticos te valemos para montar una página web, para regalar la tostadora, programar el vídeo, ¿no? Es la asignatura de programar vídeo, te la daban en segundo de carrera, ¿no? Entonces todo el mundo te llama para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y montamos una página web y como estoy hablando hace un montón de años, pues no había nada, entonces empezó a crecer mucho, ¿no? Y montamos una pequeña editorial, pues para publicar nuestros libros y nuestras historias, y aquello como que me empezó a funcionar, ¿no? Y claro, no sé si alguna más de aquí lleva una doble vida en algún momento de su vida. Llega un momento que es complicado llevar la doble vida, ¿no? Entonces, el hecho de que tienes que elegir a una o a otra. Yo creo que eso es lo peor de tener una doble vida, que tener que aguantar a dos tiene que ser complicadísimo, ¿no? Pues entonces, yo me di cuenta que no podía seguir combinando los dos mundos, ¿no? Entonces, hablé con mis últimos jefes que tuve la suerte de que eran también grandes emprendedores, y les dije, oye, que ahora con el tiempo lo planteo, dije, mira, quiero emprender, pero no me atrevo lo suficiente, así que quiero una reducción de jornada, que me dejéis trabajar solo la mitad, lógicamente con la mitad del salario. Si me va bien, me voy a pirar, y si me va mal, pues ya vuelvo, ¿no? Es decir, como planteamiento. Pero creo que es una cosa muy importante, porque a veces vamos con el no en la cabeza, ¿no? Y el hecho de atreverte, ¿no? Pues a veces va y te dicen que sí, ¿no? Y el caso es que tuve 6 meses, empecé a montar varias cosillas, de aquello del mundo de los libros empezó medio a pitar y funcionó relativamente bien, ¿no? Y entonces dejé el antiguo trabajo, mis jefes me apoyaron muchísimo y tuve otra vez, al igual que me ha ido bien trabajando por cuenta ajena, empecé a emprender. Y aquí siempre lo explico porque yo no empecé a emprender porque supiera lo que quería hacer en mi vida, porque tuviera claridad con mi propósito. No, era más bien porque sabía lo que no quería, que ya es una buena ayuda a tomar decisiones. Mira, esto no lo quiero, sé que por aquí no. ¿Por dónde? Pues hay muchos caminos, voy a empezar a explorar, ¿no? Pero ya sé que por ahí no, ¿no? Yo, pues todavía no me había acercado al desarrollo personal, sí que me había educado en un colegio de curas, como gran parte de nosotros, y había tenido esa cercanía de la religión, me voy a decir, costumbrista, ¿no? De, oye, pues te hablan de Dios, lo conoces, vas alguna vez a misa, pues ese tipo de cosas, en la cual no hay una experiencia de Dios, voy a denominar, ¿vale? Ahí, bueno, pues algo más intelectual o costumbrista, como queramos denominar, ¿no? Bueno, pues en esa época, pues empiezo a emprender, en ese momento también nos casamos y claro, cuando tú escuchas con 30 años a los políticos, ayuda, no sé qué, dijo, bueno, pues yo voy a pedir esto porque esto de emprender tiene que ser, te ponen una forma roja, ¿no? Y claro, yo cuando empecé a emprender, lo primero que me dijeron es que como ya había cumplido los 30 años, no era joven, es el primer palo de las costillas, ¿no? Dice, no, ya salió desde jóvenes, acaba los 30. Y dice, bueno, y lo siguiente es que son ayudas para mujeres. Dijo, pues eso tampoco lo podemos cambiar. Y entonces, pues dije, venga, pues vamos para adelante, ¿no? Yo creo que cierto nivel de inconsciencia, ¿no? Yo no sé si cuando esos señores montaron este proyecto le hubieran dicho todo lo que iban a pasar, si hubieran sabido todo, si hubieran montado esto o no, ¿no? Pues yo creo que a veces ese puntito de inconsciencia es importante, ¿no? Y la realidad es que, bueno, empecé a emprender y tuve la mala suerte de que emprendiendo también me empezó a ir muy bien. Vale, pues, sí, es una desgracia, yo lo cuento. Esto es como cuando vas al casino y te toca la primera vez, ya estás jodido. ¿Vale? Pues es lo mismo. Empiezo a emprender y estaba saliendo la carrera de la rata y mi primer proyecto de emprendimiento pues empieza a ir muy bien, especial a nivel mediático, ¿no? Pues me empiezan a dar premios, reconocimiento, esa de ahí abajo es la revista Forbes, ¿no? Hay un día tal, ¿no? Montamos, como os decía, una fundación de apoyo al emprendimiento que ayudamos a 30.000 emprendedores en este país a lanzar sus proyectos. Aquí todavía mi amigo Felipe era príncipe, pero que empieza a ir, bueno, pues imaginaos, un chico de barrio,
saliendo en el telediario, portada del País, ¿no? Pues imaginaos, si con 25 años ya me lo sabía todo, imaginaos con 30. Emprendedor de éxito, ¿no? Ya, porque encima te pone emprendedor de éxito en los titulares, ¿no? Y tú te lo crees, ¿no? Pues ya mi ego estaba por las nubes en aquel momento, ¿no? Y ya que tuve mala suerte, yo creo que la vida va compensando, ¿no? Entonces, después de ese momento de mala suerte, de que me fuera también muy bien en mis proyectos, la vida me hizo un gran regalo, ¿no? El gran regalo fue, pues, la noche oscura, ¿no? Normalmente se habla de la noche oscura del alma, ¿no? Que decía el poeta. A mí me gusta más hablar de la noche oscura del ego, porque creo que realmente es lo que es, ¿no? Y en mi caso, pues vino pues, acompañada de muchas cosas, ¿no? Vino justo cuando nació nuestro segundo hijo, yo tuve un accidente, 2 años de baja y, bueno, una serie de cosas que me ayudaron a plantearme que al igual que cuando había dejado el trabajo porque no sabía lo que quería, a lo mejor lo que estaba haciendo le faltaba algo de fundamento, algo de base, ¿no? Y ahí empezó una parte de exploración, ya se hizo la luz, ¿no? Y luego os diré cuál es la clave. Creo que en uno de los puntos está explicado esto, ¿vale? Está aquí. Hoy voy a ir a pecho descubierto. Pero está todo explicado. Entonces, en ese proceso, yo tuve un momento en octubre del 2011, un momento pues muy complicado. Una amiga mía muy jovencita, era una chavala, 25 años, estaba en Nueva York, yo justo iba a ir a verla porque estaba en fase terminal y justo el día de antes me anuncian que fallece, ¿no? Entonces yo tenía ya el avión para el día siguiente, entonces no había otra manera y eso sí que es como en las películas, ¿no? Fue un otoño negro en Nueva York, ¿no? Fue una semana muy profunda y yo me acuerdo cuando volví pasaron 2 cosas, ¿no? La primera es que tuve una reunión de socios y yo no sé por qué dije que dejaba el proyecto que tenía en ese momento. Uno de los que me estaba dando mucho éxito, que es Bubok, la plataforma de líderes de publicación de libros en español. En la reunión de socios dije que yo lo dejaba. Pero que me salió así, es decir, no es que lo hubiera pensado, meditado, me salió en medio de la reunión que yo me comprometí a estar durante un tiempo para no dejarle estar. Me comprometí 1 año, luego de hecho estuve 2 años, pero que yo quería salir, ¿no? Y lo siguiente que pasó es que llamé a una muy buena amiga mía y le dije que yo me quería ir a su casa a pasar un fin de semana a desconectar de todo, ¿no? Tiene un molino en Olot ahí perdido, ¿no? Al lado de un río, una cosa espectacular. Y ella me dijo, vente porque es el 11 del 11 del 11. Que a mí es como si me hubiera dicho es el 14 de agosto. Pues muy bien. Digo, mira qué bonito, es Capicúa. Digo, pero dice, y vamos a reprogramar el ADN. Dije, bueno, yo soy informático, esto de programar, pues algo entenderé. Así que, pero a mí lo que me importaba era pasar un fin de semana de desconectar, ¿no? Y bueno, pues en cierta manera desconecté de muchas cosas y empecé a conectar con mi esencia y conecté con toda esa parte, vamos a denominar, del desarrollo personal, ¿no? Toda esa parte de la toma de conciencia. Y desde ahí yo tuve claridad que aquello lo quería llevar a mi familia, lo compartí con mi mujer y bueno, pues ahí vino el viaje que muchos conoceréis, así que ahí no me voy a extender, de probar de todo, ¿no? Y cuando digo de todo es de todo. Y bueno, pues en esa época, pues quise llevar toda esa parte del desarrollo espiritual al mundo de la empresa y fue muy divertido porque al mundo de la empresa le sonaba abraza árboles y al mundo de los abraza árboles le sonaba a empresario capitalista, ¿no? Entonces me quedé en tierra de nadie con los primeros proyectos que monté y bueno, pues empecé a llevar una etapa de desierto, ¿no? Hasta que ya nos vamos acercando a la actualidad. En el 2019 yo siempre digo que Dios me coloca donde hay que estar un poquito antes que los demás, ¿no? Cuando montamos Bubok, que es una startup en el fondo, que conseguimos la financiación en principios del 2018, antes de la crisis,
con lo cual nosotros teníamos pasta, los competidores de después no tenían pasta, o sea que también no fue bien porque es que los demás no podían montar el chiringuito, ¿no? Entonces, eso me ha pasado muchas veces en mi vida, ¿no? Y entonces, en el noviembre de 2019 yo decido montar un proyecto porque yo había trabajado mucho esta parte de conocimiento en todos esos años, desde 2011 hasta 2019 me había ido trabajando, ¿no? Yo dije, oye, pues todo esto de encontrar el propósito, mente de ingeniero, ¿no? Mi mujer dice 0,1, pues hay que encontrar algo para que ayudes a la gente a encontrar el propósito. Cuando digo algo me refiero a una metodología, porque a mí eso que me decían para encontrar el propósito tienes que escuchar a tu corazón. Entonces yo giraba así la oreja hacia el lado izquierdo, que es donde está, y yo no escuchaba nada. Me vais a perdonar, pero a mí aquello no me valía, ¿no? Yo entraba un método, un sistema. Entonces me puse a leer, a emprender, a hacer un montón de cosas, vi lo que utilizaban todas las personas para encontrar propósito y creé mi propio método, ¿no? Que luego reflejo en un libro que se llama Propósito Transformador Masivo. No vais a poder comprar en presencial porque a mí Dios me dio pies, pero no me dio cabeza, ¿vale? Me dio pies para las cosas que se me olvidan, pero se me han olvidado los libros en Madrid y no los he podido traer, pero lo podéis comprar online para el que quiera. ¿Vale? Chachán, ¿vale? Entonces, ese libro, con una metodología para ayudar a las personas a encontrar el propósito, porque yo vi que lo que hacía falta era una guía, ¿no? Como unos ejercicios para ayudar al propósito, ¿no? Lo llamamos propósito transformador masivo y es una metodología que a día de hoy ya han usado cerca de 50.000 personas. O sea que, bueno, cierta validación el sistema ya tiene, ¿vale? Y pues en esa época pasa esto de que yo empiezo a montarme por mi lado, estamos hablando de noviembre de 2019, y yo hago el lanzamiento en febrero de 2020, proyecto online, ¿no? Hago el primer lanzamiento, empieza a ir muy bien, hago el segundo lanzamiento un mes más tarde, y en la mitad del lanzamiento estaba yo en una sesión de Zoom, era un miércoles, se acerca mi hija por la habitación, papá, que dicen que mañana no hay cole. Y yo me doy la sesión de esperar que no tal, y no solamente no hubo cole el día siguiente, sino que no hubo cole los siguientes meses, ¿vale? Entonces, claro, negocio online empezó a despegar, ¿vale? Y en aquella época pasó también otra cosa. Como veis, voy cosiendo las historias, ¿no? Lo otro que pasó es que mi mujer y yo tuvimos una conversación, no de esas de tenemos que hablar, sino una conversación dijimos, oye, ¿cómo nos gustaría que nuestros hijos hubieran conocido esa vida de fe, de conexión con Dios, que al menos nosotros tuvimos la oportunidad? Es decir, nuestros hijos no tenían esa vida, ¿no? Iban a un colegio normal, donde no se daba, bueno, creo que se daba la religión, pero vamos, que no era un colegio de cura ni nada de eso, ¿no? Un colegio estándar, digamos. Y fue una conversación, digamos, de estas de pasillo, ¿no? No fue una conversación profunda de vamos a pedir, no, fue una conversación de pasillo, pero lo que yo he descubierto es aquello de tener cuidado con lo que pides, a ver si se te va a conceder, ¿no? Y ahí yo, ahora 5 años después, ¿no? Yo lo que he descubierto es que cuando tú hables una rendijilla a Dios, Él entra como un vendaval, ¿no? Cuando tú dejas unas grietas, la luz traspasa automáticamente, porque la luz, en su esencia, no pregunta, ¿no? No, mira, hay una rendija, no, la luz entra, ¿no? Entonces, el permitir eso, ¿no? Hizo que en nuestra vida empezaran a cambiar un montón de cosas, ¿no? En el ámbito profesional, aquel proyecto que empezó en el mundo online empezó a crecer, a desarrollarse mucho. Estoy hablando del año 2020, tú tenías algo montado online, pues vamos, era muy fácil que... Es como si tú tiras una semilla en Galicia, eso te va a crecer a la fuerza, ¿vale? Es decir, la parábola esa de Jesús de tiraban una a un no sé qué, otro no sé cuánto, esas no están contadas en Galicia, porque tú en Galicia tiras donde tires, aquello te fructifica y te crece, ¿vale? Y aquello pues nos empezó a ir bien y tuve la suerte de trabajar con grandes referentes que a su vez me enseñaron, es decir, tuve grandes mentores que a su vez me ayudaron en muchas cosas. Yo siempre procuro ir a las fuentes. ¿Me quiero formar en el mundo del coaching? Pues voy a Tony Robbins. En el mundo de espiritualidad, pues tenemos a Ama como referente. En el mundo de oratoria, el mundo del propósito, a Simon Sinek, pero personalmente, con uno a uno, ¿no? Me gusta siempre con mi amigo Joe, bueno, pues con un montón de gente, ¿no? Eso a su vez me ha permitido luego ayudar y trabajar con personas que son referentes a nivel mundial, ¿no? Campeones del mundo del fútbol, del baloncesto, presentadores de televisión, ganadores del premio Planeta, bueno, pues gente muy conocida. Pero más allá de la gente conocida, a mí lo que me gusta es, con los
miles de particulares con los que hemos trabajado, ¿no? Nuestro proyecto a día de hoy se llama Protagonistas, que es una escuela de transformación, como os decía, para ayudar, para vivir con propósito y paz, que hacemos cosas muy divertidas, casi todo es online, pero claro, poner fotos de las sesiones online no vende. Lo que pongo aquí son los encuentros anuales que hacemos, ahí hicimos una fiesta Holly, esto es divertidísimo, bueno, hicimos un montón de actividades y es un proyecto pues que, como digo, ha ayudado a más de 50.000 personas a encontrar su propósito, a permitir vivir alineados con él, y es un poco lo que hacemos, ¿no? Y esta empresa, a día de hoy, cuando os decía que toda esa parte de ir dejando que Dios fuera entrando en nuestra vida, a veces Dios se vale de formas muy curiosas para que entre en tu vida, ¿no? Nosotros sí que es cierto que a los dos mayores les habíamos bautizado, les habíamos hecho que hicieran la comunión. Hacer la comunión es, dejo al niño en la iglesia para que vea catequesis y lo recojo. Pero vamos, yo no entro, no voy a ser que... ¿Vale? Entonces, pues pero con el pequeño nos dijo que quería hacer la comunión donde la hacían sus amigos, ¿no? Que es una iglesia que nos pilla relativamente lejos de casa. Pero dijimos, oye, al menos que vaya a un sitio que esté a gusto, ¿no? Como curiosidad, nuestro hijo se llama Teo. Ahí lo dejo, ¿vale? Y bueno, pues empezó a ir él y dio la casualidad que los hermanos pequeños, amigos de nuestro hijo, eran amigos, tenían hermanos amigos de la edad de nuestros dos hijos mayores, que tenemos 3. Y nuestros dos hijos mayores se empezaron a ir también. Iban los viernes por la tarde. Y yo iba a recogerles a las 11 de la noche y no salían. Digo, un chaval de 14 años que quiere estar en una iglesia a las 11 de la noche, a mí se me ocurrían con esas cosas mejores que hacer. Algo nos estamos equivocando con la educación de nuestros hijos, ¿no? Pero el caso es que estaban allí a gusto, ¿no? Y bueno, empezaron a suceder una serie de circunstancias, empezamos nosotros también poco a poco, ya como ya por allí, pues empezamos a ir metiendo en todas estas cosas, ¿no? Y como una cosa lleva a la otra, yo hice una cosa que se llama Emmaús, que es también un encuentro de ir conectando con la figura de Jesús. Y una persona con la que hice ese encuentro, en enero de este año, me envía un vídeo. Un vídeo que hablaba de muchas cosas, ¿no? Y yo se lo pasé directamente a una socia. Oye, mírate esto, a ver si es interesante o no, ¿no? A esta socia yo la cogí porque nosotros teníamos un máster de mentoras, de enseñar a personas a ser mentor y acompañar a otros en los procesos, ¿no? Y me acuerdo que cuando ella se presentó, la típica presentación de todo el mundo, ella dijo, yo estoy aquí porque para mí Jesús es muy importante en mi vida. Y yo pensé, ¿será su marido? ¿Será...? De verdad que lo pensé, no estoy diciendo, no es broma. Digo, porque yo profesores de nuestro programa no tenemos ninguno que se llame Jesús. Digo, pues no sé. Y luego siguió hablando, pues me di cuenta que estaba hablando de Jesucristo. A mí me sorprendió alguien que hablaba con esa claridad de su fe y me pareció admirable. La verdad es que lo cuento siempre porque yo creo que al menos en nuestra generación nos hemos criado con ciertos traumas del mundo de la iglesia, en especial los que hemos ido a colegios religiosos y con ciertas historias, ¿no? Yo siempre a veces, hace unos años, cuando yo empezaba a dar este tipo de charlas, yo siempre decía, cuando mencionaba a Dios, que se me escapaba la palabra Dios, decía, bueno, podéis llamarlo universo, conciencia, ser superior, conciencia, el atma o lechuga, ¿no? Digo, cada uno que lo llaméis como... Ahora ya no tengo miedo de hablar de Dios, ¿no? Y ahora también creo que entenderéis por qué, ¿no? Y el caso es que en esa historia de enviarle el vídeo a mi socia, me dijo, oye, esto está muy bien, tienes que verlo. Ella ya intuía que yo no lo había visto. Entonces, yo lo vi y ella en ese vídeo hablaba de un encuentro, hablaba de una asociación americana y hablaba de un concepto que era consagrar la compañía. Consagrar la compañía. Entonces, me pareció interesante el concepto de consagrar la compañía. Luego responderé a las dos preguntas que os estáis haciendo en este momento, ¿vale? Eso os las respondo en un momento. Y decidimos hablar con los demás socios. No era un tema que se había planteado, ni siquiera en qué quería cada uno, ¿no? Pero decidimos empezar a explorar la posibilidad de consagrar la compañía. Y a día de hoy somos una compañía consagrada.
Y ahora voy a responder a las dos preguntas que me queréis hacer. La primera es, ¿qué es eso de consagrar una compañía? Consagrar es separar. Es lo que significa. Entonces, es separar esa compañía para Dios. Es decir, que Dios sea el jefe de nuestra compañía, ¿no? Sí que, hombre, tenemos de vez en cuando a Dios por allí en la empresa, ¿no? Porque sobre todo cuando las cosas van mal y, oye, échame una mano en esto, ¿no? Como un consejero externo, ¿no? Pero el cambio radical es que deje de ser un consejero externo. Bueno, a veces no es que ni siquiera llega a la figura de consejero externo. Era, oye, Dios, te dejo aquí aparcado en el coche que voy a entrar a la empresa, que aquí ya vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Tú aquí ya separadito, porque aquí vamos a hablar de cosas de verdad, ¿no? Entonces esto es como dar el paso, decir, oye, no solamente que dejes entrar a Dios, sino que le hagas el consejero delegado, ¿no? Esa es la primera pregunta de lo que significa, es poner a Dios literalmente en el centro. Literalmente no es legalmente, es decir, Dios no cotiza la seguridad social, que alguna persona me lo ha preguntado, no paga autónomos tampoco, pero sí que sentimos que Dios es el que guía. Y luego, ¿cómo se traduce esto? Que es la segunda pregunta que me queréis hacer. Pues lo que se traduce, lógicamente, es en los hechos y las cosas que hacemos que se traduzca en obras, ¿no? En cómo cuidamos a los demás, cómo tomamos las decisiones, usamos el discernimiento, procuramos entender lo que nos quiere decir Dios, ¿no? Y hay un trabajo, ¿no? Que estamos haciendo de forma muy reciente y que yo traigo aquí también para compartir como un sistema más, ¿no? Y en ese proceso hemos descubierto varias cosas, ¿no? Lo primero es Dios. A ver, lo que yo diga cuando hablo de Dios, eso no es Dios. Lo que vosotros entendéis cuando yo digo Dios, tampoco es Dios. Y lo que vosotros creéis que es Dios, mucho menos, ¿vale? Es decir, por definición, Dios no se puede definir. ¿Por qué digo por definición? Porque definir es definiré, poner fin, poner límite, ¿no? Y no podemos poner límite a lo que es ilimitado, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de tratar de entender y meternos en discusiones filosóficas de lo que es Dios es como dos hormigas tratando de explicar lo que es el hombre, ¿no? Pues es imposible porque no tienen esa capacidad. Y yo al menos reconozco que no tengo esa capacidad para hablar de lo que es Dios y mucho menos llegar a entender lo que es Dios, ¿no? Supongo que a muchos os sonará esa anécdota, ¿no? de San Agustín, un día pasando por la playa, se encontró un niño con una concha echando agua en un agujero, ¿no? Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, bueno, pues estoy intentando comprender el misterio de Dios y de la Santísima Trinidad. ¿Y tú qué estás haciendo? Y dice, pues estoy intentando echar todo el agua del mar en ese hoyo. Y San Agustín le dijo, eso es imposible. Y dijo, pues aplícate lo mismo, ¿no? Más o menos fue así la conversación, ¿no? No es literal, pero es un poco lo mismo. Es decir, por eso decía que esta charla quería que fuera con la mente muy abierta, ¿no? Porque a veces tratar de aprender a escoger, ¿no? Y capturar a Dios es imposible, ¿no? O sea que por más que lo intentemos, no es algo que esté a nuestro alcance, ¿no? Yo creo que, sobre todo, ahora con los años lo que voy descubriendo es que es una experiencia, es una relación, ¿no? Es algo que uno tiene que ir descubriendo. Y en esta relación, como en todas las relaciones, tienes que pasar por 4 estados, ¿no? El primer paso es, Dios no está en mi vida. Y Dios no está en mi vida porque o paso o porque lo niego. Negar a Dios es muy complicado, ¿vale? Sobre todo científicamente, de verdad. Es decir, cualquier científico, la mayoría de los premios Nobel de física, de matemáticas y más, la mayoría son religiosos, tienen alguna religión detrás, casi todos, ¿por qué? Porque decían que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero el último sorbo te acerca a Él, ¿no? Es decir, cualquiera que vea la naturaleza ve que hay un diseño, hay una creación, hay un orden, hay una estructura, hay una inteligencia, ¿vale? Entonces esa inteligencia cada uno puede denominar como quiera, pero hay algo que es creador, ¿no? Entonces, lo puedes negar, que está muy bien, o puede ser pasota, ¿no? Es decir, la gran realidad es que hoy día la mayoría de las personas no es que sean ateas, es que pasan, no es algo que esté en su vida porque no lo necesitan, o creen que no lo necesitan, que eso es otro tema, ¿no? Entonces, ese es el primer estadio. Dios no está en mi vida. El segundo estadio es si hay un Dios, que soy yo.
que es el yo todopoderoso, ¿no? El yo mío de 25 años y ya nos llega el de 30 años, ¿no? En el cual nosotros creemos que podemos todo, ¿no? Con esa edad, con tu fuerza de la voluntad, con tu capacidad creadora, crees que puedes hacer absolutamente todo, ¿no? Y pues yo saco esto adelante y yo soy el centro del universo, ¿no? Que es en el momento que más pecamos de soberbia, ¿no? Luego ya viene la vida y se va encargando de colocarte en tu sitio, ¿no? Pero en ese momento no necesitas a Dios porque tú eres el creador de todo, ¿no? Con los años empiezas a entrar en un tercer estadio, ¿no? Que es el que yo descubrí en esa etapa del 11 del 11 del 11, ¿no? Que es la etapa de soy co-creador de mi realidad, que sí pero no. Yo y Dios somos uno, que sí pero no. Que es en la etapa en la que tú te pones al mismo nivel que Dios. ¿De acuerdo? Y eso que muchas veces usamos el mar para explicar, ¿no? La unidad, ¿no? Todas las olas. Si una gota tiene toda la esencia del mar, ¿no? Es todo el mar. Pero ojo, la gota no es el mar. ¿Esto se capta la diferencia? En la gota está todo, es H2O, no es más. Está todo lo que es el mar, pero la gota no es el mar. Y darnos cuenta de eso, ¿no? Nos lleva a quitarnos mucho de en medio. Yo veo a muchas personas atrapadas muchas personas dedicadas al mundo del desarrollo personal, atrapadas en este estadio, ¿no? En el cual se ponen a ese mismo nivel de Dios, ¿no? Y yo he descubierto que eso tampoco funciona. Y cuando digo que lo he descubierto es en propia carne, ¿vale? Yo creo que eso va quedando claro a lo largo de mi historia, que es una vivencia muy personal, ¿no? Descubrir que sí, que tú puedes co-crear con Dios, pero Dios además. Dios está primero, ¿no? Los que sepáis constelaciones, ¿os acordáis lo que decía Bert Hellinger, ¿no? Primero es el orden y luego es el amor. Y en el orden está claro quién fue primero. Y yo no estaba allí el día de Big Bang. No puedo garantizar que yo ese día no estaba. Yo ese día libré, ¿no? Algo creó todo esto. ¿Cómo y demás? Pues yo no tengo ni puñetera idea, ¿no? Y el siguiente estadio es en el que tú te reconoces creado, te reconoces como criatura, ¿no? Reconoces esa divinidad que es más grande que tú, que no puedes explicar, con la cual empiezas a tener una relación, ¿no? Que es algo muy personal, muy individual. Es algo que tú tienes que ir descubriendo en ese proceso, ¿no? Y esos son los 4 estados que a nosotros nos han llevado a tomar esa decisión de consagrar la compañía para ese Dios que hemos ido descubriendo, ¿no? Y que hemos ido experimentando y que seguimos aprendiendo, ¿vale? Yo no tengo aquí, ni soy ejemplo de nada, ni tengo una varita mágica, ¿no? De nada. Yo vengo a compartir lo que nosotros hemos trabajado por si a alguien le vale, ¿no? Y cuando ahora hable de los 9 pilares que hemos ido descubriendo para poner a Dios en el centro, no es que sean los 9 pilares, y no hay más allá de esos 9 pilares. Seguramente si vengo a dar esta charla dentro de 3 años hablaré de los 11 pilares, o a lo mejor de los 7, porque se me caen algunos, ¿no? Es decir, eso es lo que puedo contaros a día de hoy. Dentro de unos años, pues no tengo ni idea yo lo que os contaré y os tendré que contar algo, ¿ok? Esos 9 pilares son sobre los que fundamentamos toda esta parte de emprender con Dios en el centro, ¿no? De consagrar una compañía y de hacer que este proyecto sea guiado por esa mano de Dios, ¿no? El primer pilar es la humildad. ¿Hay alguien aquí de letras? ¿No hay letras? ¿Nadie? ¿Todos de ciencias? Humildad, ¿de dónde viene la palabra humildad? ¿De etimología? Humus, tierra. Es decir, la humildad es reconocer una evidencia, que somos literalmente polvo de estrellas. No somos otra cosa, ¿vale? Todo lo que estamos aquí somos polvo de estrellas. En algún momento de la creación, hace 4.500 años se formó la Tierra y de lo que había por allí por la Tierra se creó esto que somos hoy, ¿vale? Y no somos más que esos. De hecho, somos humanos, somos humus, somos tierra. Es decir, ser humilde es ser humano, literalmente. No es que humilde, no, es que tienes que ser humilde porque es tu esencia, porque es lo que eres, ¿de acuerdo? Y al igual que no existe, por cierto, la envidia sana no existe, solo existe envidia de la mala y de la cochina, ¿vale? Por aclarar términos etimológicos. Igual que no existe la falsa humildad, o eres humilde o no lo eres, ¿vale? Es que hay cosas que vamos a llamar por su nombre. A mí me gusta, por eso ahora hablo de Dios, porque creo que hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y el ser humilde es
reconocerte que has sido creado, que eres polvo de estrellas y que tú no has creado ese polvo de estrellas. Ya no hay niños, ¿no? Aunque para crear eso hay que echar un polvo, pero bueno, esos temas aparte. Pero lo que quiero decir es que tú no te has creado a ti mismo, ¿vale? Hay varias cosas que a nivel científico todavía no se han descubierto, ¿vale? Una de ellas es el origen de la conciencia, no se sabe cómo surge ni en qué momento, y otra cosa que tampoco se ha descubierto es, que se tardaremos seguramente más, es el origen de la autoconciencia, es decir, de soy consciente de que soy consciente. ¿Se capta la diferencia entre las dos cosas? Pues eso todavía a día de hoy a nivel científico no hemos recibido la luz suficiente para entenderlo, ¿no? Es decir, lo cual indica que nosotros hemos sido creados sin esa capacidad, ¿no? Que había una conciencia primigenia que nos ha luego infundado en algún momento eso que llamamos hoy día conciencia, ¿no? Entonces, la humildad te lleva a reconocer que no lo sabes todo. Y esto como emprendedor es muy jodido, porque os contaba al principio que los emprendedores tenemos un ego muy grande, que es necesario para dar ese salto, que es necesario para muchas cosas. Es una herramienta, ¿no? Yo eso de demonizar el ego, yo procuro que no. Yo procuro darnos cuenta que es una, perdonad, es una herramienta y que tiene que estar a nuestro servicio. Y desde ahí, oye, que no sea él el que nos domina a nosotros. ¿De acuerdo? Y cuando tú empiezas a darte cuenta que no lo sabes todo, ¿no? Me acuerdo de una camiseta que tenía un amigo mío que ponía: yo no necesito a Google, mi mujer lo sabe todo, ¿vale? Pues quitando a la mujer de mi amigo, yo no sé todo. Y cada vez me doy más cuenta que escuchando a otros, que dando cabida a la posibilidad de que tal vez yo no tenga razón, ¿vale? Abriéndome esa posibilidad, que mi mujer sufre a diario, ¿no? Pero yo me voy abriendo cada vez más a que en alguna ocasión yo no tenga esa razón, ¿no? Empiezan a suceder cosas, ¿no? Y desde ahí, para mí es un pilar absolutamente fundamental. Y os cuento también por qué. Porque tú tienes que dejar salir esa parte del ego para que entre Dios. Porque si Dios es algo infinito, no puedes tener un huequecito ocupado por otra cosa, porque si no, no va a caber. ¿Se capta esta metáfora? Es decir, tienes que vaciarte por dentro para que Él pueda entrar. Y eso parte de reconocer eso, que somos humildes y que todos la cagamos. Yo no conozco a nadie, tengo la suerte de conocer, como digo, a grandes referentes mundiales de muchísimas disciplinas, ¿no? Y todos la cagan, ¿no? Y todos meten la pata. Y cuando no es una cosa, es en otra. El que no la mete por un lado, la mete por otro, ¿no? Y para mí la humildad es absolutamente necesaria para todo lo demás. Por eso la he puesto la primera, porque es como la base, ¿no? Y lo segundo es que tiene que haber relación, ¿no? Para mí eso de, no, yo es que soy muy espiritual, vale, pero ¿cómo trabajas tu relación con Dios? Es que me da igual la religión concreta. Si es que mirar, eso es como lo del bienestar y el deporte, ¿no? Todos sabemos que hay que estar bien, pero oye, ¿qué deporte practicas? Si es que hay que practicar un deporte, haz algo, ¿no? Es decir, porque si tú quieres tener una relación con Dios, tienes que trabajar esa relación, tienes que cultivarla. Y a mí personalmente, pues a lo mejor si uno hubiera nacido en la selva, lo haría adorando a Gaia y al sol que sale por el día, ¿no? Y tengo la suerte, y lo digo así, de haberme educado en el cristianismo y en el catolicismo. Y me he dado cuenta que la práctica es necesaria, pero igual que en una relación de pareja, ¿no? Es como dices, no, yo estoy saliendo, como iba mujer, voy a decir con, yo qué sé, con George Clooney, ¿vale? Dices, sí, tú puedes estar saliendo con George Clooney, pero él se ha enterado de que tú estás saliendo con él, ¿no? Y dices, yo tengo una relación con Dios, pero, vale, no se está enterando que tienes una relación con él, tú hablas con él, practicas todo eso, ¿no? Y es la única forma, de verdad, de poder hablar de esto con certeza, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hemos cambiado recientemente, desde hace poco más de un mes, nosotros empezamos todas las mañanas, los 3 socios trabajadores, rezando conjuntamente. Es decir, es un comité de dirección, ¿no? Es decir, reunión con el jefe, tal cual, ¿no? Si estamos diciendo de hablar a Dios con el centro, pues el comité de dirección se reúne por la mañana a primera hora. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, se tiene que traducir en una relación, porque si no, pasa con eso que os hablaba al principio de mis 18 primeros años, ¿no? Que sí, bueno, de eso es un concepto, es una idea, algo que te han ido metiendo, ¿no? Pero tú no has dejado que entre en ti. Entonces, o generas una relación o eso no va a funcionar, ¿no?
El tercer pilar es la fe. Para sacar adelante un proyecto, para emprender, necesitas mucha fe. Para montar algo como esto, tienes que tener una fe alucinante, ¿vale? Y cuando hablo de fe, hablo de fe en uno mismo, de fe en los compañeros, de fe en esa divinidad que va a poner su parte, ¿no? A mí hay un tipo de emprendedores que son los que más admiro, que son los agricultores. Porque son los únicos que tienen claro esto. Porque pueden hacer el mejor plan de negocio, ¿no? Y hacer un forecast a 5 años. Pero como ese año venga una granizada, todo por culo. Como venga mal el y a ver, si conocéis a agricultores aquí que trabajáis también, siempre se quejan por algo. Si porque llueve poco o porque llueve mucho. O porque hace mucho sol o porque hace poco sol, ¿no? Nunca es el año idílico perfecto, ¿no? Y si fuera perfecto, por otra cosa se quejarían, ¿no? Pero la realidad es que tienes que darte cuenta que tienes que tener esa fe. Y por poneros un ejemplo que yo os decía que en uno de los proyectos que monté en esa época que quise unir lo espiritual y lo empresarial, tuvimos un momento ya de crisis, ¿no? Y ahí empiezas a consultar a otros emprendedores, ¿no? Y me acuerdo que llamé a una emprendedora internacional muy conocida para que me diera su consejo, porque había pasado también por una crisis profunda en su empresa. Y ella me contó, pues si estaba muy mal, estábamos medio quebrados, pero yo, no sé, hice esto, yo creía en el proyecto, y repetía varias veces lo de yo creía en el proyecto, ¿no? Y cuando yo acabé aquella llamada, me acuerdo perfectamente que fue en el jardín de mi casa, yo me di cuenta que yo había perdido la fe en mi proyecto. Y claro, así fue, le duró 2 telediarios aquel proyecto en el que estaba, ¿no? Entonces, tener esa fe, ¿no? Que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, ¿no? Es decir, la fe es creer en algo que no se ve, pero con una convicción profunda, ¿no? Lo de dile a esa montaña que se tira al mar, yo estoy convencido que es literal, no era una metáfora. Pero hay que tener la fe para creer que eso va a pasar. Yo, al menos a día de hoy, no la tengo. Tengo la fe para otras cosas, pero para ese nivel no, ¿vale? Pero, como digo, este proyecto que estoy aquí viendo de los portales, con lo poquito que conozco, estoy convencido que hay una fe tremenda para sacar este proyecto adelante, ¿no? Y digo, y la fe empieza por creer en uno mismo, que a veces es lo que también se nos olvida. Lo siguiente, dame tu fe sin obras y yo por mis obras te justificaré mi fe. ¿Os suena esto? La fe se tiene que traducir en obras. Obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Hay muchas formas de expresarlo. Y al final, si nosotros estamos emprendiendo con Dios en el centro y tratamos mal a nuestros trabajadores, mal a nuestros clientes, mal a nuestra familia, mal a nuestro entorno, o no nos cuidamos a nosotros, yo durante muchos años me he maltratado. He trabajado horas de más, fines de semana, porque yo asumía que había que hacer eso para sacar adelante el proyecto, ¿no? Porque las cosas que merecen la pena requieren mucho sacrificio, ¿verdad? Luego entendí lo que era sacrificio. Sacrificio es hacer sagrado. Y lo que yo estaba haciendo no era sagrado, ¿no? Estaba haciendo por mi ego de saquearme de otras responsabilidades que también tenía que atender. Entonces, las obras es absolutamente fundamental. Yo conozco, ahora hemos empezado a conocer empresas consagradas, un poco más grandes, ¿no? Tengo un amigo que tiene una empresa de 1.600 trabajadores, es decir, ya tiene un tamaño razonable, y ellos, por ejemplo, tienen obras de voluntariado, apoyan a un montón de causas sociales, ¿no? Es decir, a mí me gustaría, y confío, tengo esa fe, de poder llegar a ese nivel, ¿no? Es decir, que parte de lo que estamos haciendo se distribuya por lo menos en la comunidad cercana, ¿no? No hablo de acabar con la paz en el mundo, no, pero en tu comunidad, ¿no? Lo que os decía del zócalo de la casa, ¿os acordáis? ¿No? Cuando empezaba la charla hace 3 horas. Bueno, pues que cada uno empiece a poner la casa un poquito mejor, ¿no? Yo creo que las obras es donde, y sobre todo, claro, yo me manifiesto abiertamente en mi caso como católico. Entonces, claro, pues tú que eres tan bueno, ¿por qué no haces no sé qué? ¿No? Me acuerdo de una cosa que dijo, a mí me encantó, ¿no? Que dijo Pablo Dors, que alguno le conocerá, de la biografía del silencio, que estaba un día también en un festival de este estilo, ¿no? Donde había gente de varias, ¿no? Y él le atacaba mucho por la parte de la Iglesia, ¿no? Porque es cierto que como institución, un organismo que tiene 2.000 millones de personas, hombre, a peso, pues habrá de todo, ¿no? También hay profesores de todo y también hay no sé qué de todo, ¿no? Pues
pero a él se metía mucho con él por esa parte de la imperfección de la Iglesia, ¿no? Y respondió una cosa que a mí me pareció muy inteligente, que decía, a ver, yo doy gracias porque la Iglesia sea imperfecta, porque si fuera una Iglesia perfecta, yo no cabría dentro, ¿no? Entonces, yo personalmente, voy a hacer una frase que a lo mejor os choca, yo aspiro a la santidad. ¿Qué significa esta frase? Que no soy santo, ¿vale? Eso es lo que significa realmente esa paz. Que a mí me queda muchísimo, y claro que quiero ser mejor persona. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser mejores personas, ¿no? Bueno, en general no creo que le preguntas a alguien, ¿usted qué quiere ser, mejor persona o peor persona? Yo, peor persona, ¿no? No, pues no, yo creo que todos queremos ser mejor persona, ¿no? Pero la realidad es que eso se tiene que traducir en obras, ¿no? Y que muchas veces criticamos a alguien que practica cualquier religión, me da igual, o cualquier... vosotros que vivís aquí en una comunidad y que hay un problema que alguien no comparte algo, pues vaya ejemplo que estáis dando a los demás. Yo estoy convencido que aquí ha habido gente que ha tenido síntomas de egoísmo en alguna vez en 40 años. ¿Sí? ¿Alguna vez? Alguna vez. Hubo uno. Vale, bien. Pero es que somos humanos. Está condicionado en nuestra condición la de equivocarnos. Es consustancial al ser humano. Es consustancial a la humanidad. ¿Vale? Es consustancial al universo. Estáis aquí todos por error. ¿Vale? Y no por un error, sino por un cúmulo de errores y de fallos sistémicos. Sistémicos significa que están imbricados en el propio sistema. Para empezar, estáis aquí porque hay una ligera cantidad muy pequeña más de materia que de antimateria. Eso es un error del sistema. Tendría que haber habido la misma cantidad de materia que antimateria. ¿Vale? Pero no la hubo. Si no, no estaríamos aquí contando que no la hubo, ¿no? Pero a partir de ahí, la cantidad de cosas que se han tenido que dar para que estéis aquí, cada uno de vosotros individualmente sois sucesos estadísticos de probabilidad cero. ¿Algo que me ha llamado? ¿Soy un suceso estadístico de probabilidad cero? Pues sí, es lo que sois, ya está. Desde un punto de vista matemático no existís ninguno, ¿no? Es decir, matemáticamente no existís, porque es imposible, desde un punto de vista matemático, inferir, dadas unas condiciones iniciales, que esto existiera, ¿no? Pero la realidad demuestra que existís, y la realidad demuestra que había un poquito más de materia que antimateria, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que ese fallo sistémico, que es el que nos permite evolucionar, que se nos ha permitido tener un dedo prensil, esto no es el fuego, no sé qué, es este dedo el que nos ha hecho evolucionar, lo sabéis todos, ¿no? Este dedo, pues el dedo prensil, ¿no intuís para qué? Para coger un palo y cagarlo al lado, es decir, para lo que va el dedo prensil, básicamente. Las herramientas, es decir, esa es la gran revolución, ni la rueda ni el fuego, es el dedo prensil, que lo sepáis. Pues eso es lo que nos ha permitido obrar, hacer obras. Las obras es lo que nos convierten en humano. ¿Ok? La cantidad de cosas que estáis aprendiendo hoy, ¿eh? Vale. Y ahora viene el otro instrumento que os decía, ¿no? Que es el que apaga y enciende las luces, que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es un concepto difícil de explicar, pero fácil de experimentar, ¿no? Porque yo creo que todos hemos visto experimentar el Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida. Es imposible que, con la edad que tenéis aquí, ¿no? Que todos sabéis quién es Naranjito, ¿vale? Que no hayáis esperado el Espíritu Santo en algún momento. Hay gente que lo llama diosidencia, diosidad, casualidades, intuición. Había una charla de sueños que yo quería ir, ¿no? Porque me encanta ese tema, ¿no? Y yo creo que todos hemos experimentado esa sensación de por ahí no, ¿no? Me da igual cómo lo llames, ¿no? Pero es algo que yo creo que es real, que es muy fácil de validar y que en una empresa con Dios en el centro no se puede concebir sin el Espíritu Santo, tal cual. Nosotros empezamos las reuniones invocando al Espíritu Santo, yo antes de dar esta charla invocaba al Espíritu Santo, porque además me descarga un montón. Es decir, me deja de responsabilidad, ¿no? Porque es, hágase, y se mete la pata, ¿no? ¿Me explico? Es decir, lo de poner a Dios en el centro es maravilloso, porque, oye, mira, ahora el consejero delegado es otro, ¿no? Es como, qué guay, ¿no? Y está muy bien. La verdad es que cuando tú permites que sea el Espíritu el que hable y que hable a través de ti y te reconoces como instrumento, pues las cosas empiezan a funcionar de una forma muy diferente, ¿no? Para eso tienes que tener la humildad de dejarte ser instrumento, ¿no? Porque somos tan orgullosos, ¿no? Que te dejan un Fórmula 1 y te da la opción de que o lo lleve Fernando Alonso o lo lleves tú. Y tú dices, no, Fernando, déjame a mí que yo controlo, ¿no? La primera curva
te digo dónde vas a acabar, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? El permitir que entre esa intuición, ese espíritu, ¿no? Y esto no lo digo yo. Jeff Bezos, dueño de Amazon, una de las personas más ricas del mundo, en una charla hablaba, decía, utilizaba otro término en inglés es nuts, ¿no? Los instintos. Es decir, que las grandes decisiones que él ha tomado a nivel de empresa ha sido por intuición, por instinto, ¿no? Pues digo, que puedes llamarlo como tú quieras, pero no lo tomas con un Excel, esto es mejor o peor, ¿no? A ver, ¿cuántos de aquí sois padres? ¿Alguno? ¿Vale? ¿Cuál es el mejor momento para tener un hijo? Ninguno. No hay ningún momento bueno. Cuando no va bien, porque no va bien. Cuando no va mal, porque no va mal. Cuando somos más jóvenes, porque somos muy jóvenes. Cuando somos mayores, no hay ningún momento bueno para tener un hijo. Y ya no digo para tener el segundo. Porque, coño, el primero te puede engañar, pero es que el segundo ya vas con sabiendas. Ya sabes de qué va esto, ¿no? Entonces, la realidad es que te lanzas y lo haces y lo permites. Y lo que decía, emprendes pues porque lo haces, ¿no? Entonces, toda esta parte de permitir que el Espíritu Santo actúe y entre en tu vida, ¿no? Pues es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, cuando empiezan a suceder los milagros, ¿no? No hablo de la magia, porque la magia es ilusión, ¿no? Los milagros son cosas reales, ¿no? Y yo creo que todos hemos visto, seguro, algún milagro en nuestra vida, ¿no? Y lo que os decía, para mí es algo muy importante el propósito, ¿no? Como os decía, yo he creado una metodología para ayudar a definir el propósito, porque el propósito es como esa estrella polar que te indica hacia dónde tienes que ir. El propósito no es tanto un sitio al que llegar como un sitio hacia el que caminar, ¿no? Si alguien dice, no, yo ya he logrado mi propósito en la vida, primero, pues vaya mierda de propósito que has definido, que seguro que está mal, y segundo, pues vaya mierda de vida, porque ya has llegado, pues ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? ¿No? El propósito, repito, es una estrella, nos ilumina hacia dónde tenemos que caminar, pero yo creo que aquí todos sabemos que lo importante es el viaje y quién te acompaña en ese viaje, ¿no? Creo que es lo bonito, ¿no? Pero tener claridad de para qué has sido creado, ¿no? Cuáles son tus dones y talentos y cómo ponerlos al servicio, que eso es descubrir tu propósito, ¿no? Identificar qué tipo de árbol eres. El ser humano es la única especie de la humanidad que tiene problemas de identidad. Yo no he visto ningún peral teniendo que ir al psicólogo diciendo, es que yo miro al naranjo todas las mañanas y veo esas naranjas, tan naranjitas ellas, yo miro verde, que me dicen inmaduro porque parezco siempre verde. Pues no, ¿no? Y un rosal tampoco se queja de, joder, es que a mí vienen y me cortan, mira, ahí les llaman mal la hierba, pero yo la veo a ella encantada porque nadie viene y les corta, ¿a que no? Pero el ser humano es el único que dice, a mí me gustaría ser un alcornoque. Bueno, tú lo que eres es una margarita y está muy bien ser margarita. ¿Os suena esto? ¿Cuántas veces queremos ser cosas que no somos? ¿No? Pues eso solo pasa con el ser humano. Entonces, conectar con nuestro propósito, con nuestra verdadera esencia, con eso que hemos venido a hacer al mundo, es lo que de verdad da sentido a nuestra vida, ¿no? Siguiente clave, aquí en ese entorno se explica automáticamente, ¿no? La importancia de la comunidad. Nadie hizo nada grande solo. Necesitamos a los demás. Necesitamos hacer la compañía. ¿Os acordáis de la bruja avería? Solo no puedes, con amigos sí. Bueno, pues es eso, ¿no? El hecho de darte cuenta que has sido creado verticalmente para compartirte horizontalmente. ¿Vale? Es decir, la necesidad del ser humano es de compartirse. Bueno, la necesidad y la esencia de la naturaleza es compartirse. El naranjo no se toma las naranjas que él produce, ¿no? Ni se hace un zumito por las mañanas para primírselo, echárselo de abono, ¿a que no? ¿No? Y el ciervo se toma los brotes de las plantas, ¿no? Pero no se come a sí mismo la carne de ciervo, ¿no? Y el río no se toma el agua que lleva. Y el sol no consume la energía que da, ¿no? Pero todo está relacionado. Entonces, si toda la naturaleza está diseñada para ser compartida, es altamente probable, cenutrio, que tú también has sido creado para ser compartido. Y esto se nos olvida a diario, ¿no? Y pensamos en el mí, me, conmigo. ¿Os suena esto? ¿No? Es aquello de, como que estamos hablando de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Os acordáis de esa frase? Muchos se quedan con el como a ti mismo, ¿vale? Y se quedan solamente ahí, con el ti mismo, ¿no?
Y de verdad que la auténtica felicidad, y yo estoy convencido que todos aquí lo habéis experimentado, la genuina felicidad se logra cuando te compartes, ¿no? Cuando ayudas a una persona de forma genuina, con tus dones y talentos, ¿no? Eso es algo que descubres gracias a la comunidad, que hemos sido creados para vivir y estar en comunidad. Y lo siguiente, que está muy relacionado con las obras, es el cuidado. En una empresa consagrada, nosotros somos conscientes que primero nos tenemos que cuidar nosotros, de forma individual, ¿no? Cuando tú emprendes, el hacer deporte, el dormir, el alimentarte bien, es parte de tu trabajo, ¿no? Se considera horario laboral la comida, se considera horario laboral el sueño, porque tienes que dormir con responsabilidad, tienes que cuidarte, ¿vale? Tienes que cuidar de tu familia, de tu pareja, de tu entorno, que es el que a veces nos olvidamos, ¿no? Y en el que no damos el ejemplo, ¿no? Uno de los programas que nosotros tenemos, recordáis que tenemos la Escuela de Protagonistas, y uno de los programas que tenemos se llama Déjate en Paz, que es un programa para trabajar la paz interior, que antes daba por las noches, antes de ir a cenar. Entonces, pues acaba el programa y muchas veces iba a cenar justo después. Y siempre en alguna cena algo pasa, como podéis intuir. ¿Cuál es la respuesta de los niños? Que sabéis que son como cirujanos que van con ese alfiler ahí. Pues menos mal que viene del programa de la paz. ¿Vale? Evidentemente la respuesta que tienen que dar, ¿no? Gracias a ellos, nuestros grandes maestros, los que tenéis hijos lo sabéis, ¿no? Pero tienes que empezar a darte cuenta, ¿no? Yo agradezco esos comentarios porque me ayudan a tomar conciencia de que tengo que cuidar a mi familia, tengo que a veces reconsiderar mis valores, ¿no? Durante muchos años, como digo, esto no lo he cuidado suficiente, ¿no? Lo digo aquí públicamente y estoy trabajando para que eso no sea así, ¿no? Y cuidar tu entorno, si es que a veces no se trata de, como digo, irnos de misiones a África, si es que en España hay 1,5 millones de personas que pasan hambre, 1,5 millones. No sé cuánta gente cabe aquí, pero os aseguro que menos de 1,5 millones. Es mucha gente que vive en el umbral de la pobreza en España. ¿Que en África también? Sí. ¿Que hay gente que se está matando en Palestina? También. ¿Que hay que cuidarlo? También. Pero vamos a ocuparnos primero de los de aquí. Si yo no digo que no nos tengamos que preocupar de las guerras, que antes de Ucrania había 60 guerras en el mundo, ¿lo sabíais? Y ahora parece que solo está la de Ucrania. Y siguen vigentes esas 60 guerras, la gran mayoría de ellas. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por cuidar nuestro entorno, lo cercano y las guerras que hay en nuestra familia, ¿no? Si a lo mejor me voy a ir a una manifestación de no sé qué y me llevo fatal con mi hermano. Coño, soluciona primero eso, háztelo mirar. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo un día que este que es así ¿cómo se llama? El Risto Mejide, ¿no? Que cuando hacía unas entrevistas un día llevó al de Esquerra Republicana, ¿cómo se llama? Carlos Rovira o... Bueno, uno de esos de izquierda radical, ideológica, bien fundamentada, argumentada, ¿no? Y se puso... El rufián, ya no se me va a olvidar nunca porque es un rufián. Entonces, se puso a criticar a Mancio Ortega, ¿no? ¿Os acordáis aquello que hizo de los hospitales? No sé qué y tal. Pues se puso a criticarle. Evidentemente ese tío no tendría a nadie con una familia con cáncer. Cierro paréntesis. Y a mí no me gusta especialmente Risto, ¿no? Pero solo vi cuando te envían el vídeo, esos cortes que te envían de vídeos, ¿no? Y en ese momento de la entrevista, que está poniendo a caer de un burro a Mancio Ortega, el Risto le para y dice, oye, espérate un momentito, ábrete la chaqueta, y era de Zara, ¿no? Entonces, a veces criticamos y no nos damos cuenta que tenemos que empezar por hacernos mirar lo nuestro, ¿no? Yo siempre digo, oye, vamos a mirarnos cada uno lo nuestro y empezar el cuidado por uno mismo, ¿no? A veces no se trata de querer cuidar a los demás y salvar al mundo, ¿no? Vamos a empezar a cuidarnos, y ya te digo, mírate tu dormir, tu alimentarte y tu deporte, porque si estás queriendo hacer una empresa consagrada a Dios, empieza por estar tú también medio decente. ¿Se ve esto? Otra de las cosas que yo estoy convencido que aquí también se practica, que es la gratitud. Yo lo primero que hago por las mañanas es dar gracias, ¿no? Siempre doy gracias por las mañanas y creo que eso te configura el día de forma distinta, ¿no? Si tú empiezas el día amargado, lo que os decía con el coche ya, tal, pues no, pues si tú das gracias primero por estar vivo, por tener oportunidad de tener un día más, por tener salud si la tienes. Y si no, por el puro hecho de respirar, ¿no? Y en especial porque creo que todos somos conscientes que estamos en el lado bueno del mundo. Todos los que estáis aquí estáis en el 10% bueno de la humanidad,
os guste o no, os queráis muy hippies, o lo que queráis, estáis en el 10% bueno de la humanidad, ¿vale? Que yo sepa, aquí todos coméis más de una vez al día, ¿no? ¿Sí? ¿Bebéis agua a diario? ¿No? Pues eso ya, con eso ya estáis en el 80%. Pero es que aquí todos tenéis móvil, ¿verdad? Internet, una casa y algunos hasta dos, ¿vale? Eso ya es el 90%. Un patrimonio de más de 100.000 euros, eso con cualquier casita, vamos, en Madrid, cualquier casita que tenga básica ya tienes un patrimonio de más de 100.000 euros. Entonces vamos a dar gracias por todo eso, ¿no? Porque a veces nos fijamos más en lo que no tenemos que lo que tenemos. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Hace poco un amigo muy, muy querido, de hecho falleció recientemente, él me dijo, mira, cuando tienes salud tienes 1.000 problemas. Cuando no tienes salud solo tienes un problema, ¿no? Entonces hay que dar gracias por infinidad de cosas, ¿no? Es el hecho de poder montar una empresa, de poder montar un proyecto, de haber sido creado, de esa oportunidad, ¿no? A mí me parece que es algo absolutamente fundamental. Entonces, a nivel de resumen, pues estas 9 claves, ¿no? Humildad, relación, fe, obra, propósitos, comunidad, cuidado y gratitud. Lo que decía, esas son las que he descubierto a día de hoy. ¿Qué puede haber más? Seguro que sí. ¿Que os invito a que no creáis nada de lo que he dicho hasta ahora? También. ¿Que lo experimentéis por vosotros? Y que si alguien descubre alguna, pues que luego me la cuente, ¿no? Porque hemos sido creados para compartir, ¿no? Y creo que eso es lo que nos hace más ricos, ¿no? Y que creer que un proyecto puede ser autosuficiente por sí mismo nos demuestra que no es posible, ¿no? Antes también comentábamos eso, ¿no? Ningún proyecto es autosuficiente al 100%, se acaba cayendo, ¿no? Ningún proyecto de estos utópicos. ¿Por qué? Porque necesitamos de los demás, ¿no? Yo creo que los portales existen en parte porque creo que han entendido eso, que se necesita relacionar con otros sistemas, que tiene que tener gente que también pueda trabajar fuera, que pueda vender cosas fuera, ¿no? Porque hay momentos que vienen mal dadas, ¿no? Y esa red es lo que te hace estar verdaderamente en el mundo, ¿no? Y creo que es la parte bonita. O sea que yo encantado de recibir también vuestras aportaciones y vuestros comentarios, ¿no? Pero sí que, como decía Steve Jobs, one more thing. La clave final, ¿no? Esto sí que es lo que realmente ha cambiado mi vida, ¿no? Esto es lo que ha permitido ver las cosas de una forma distinta. Entonces, ¿queréis, aunque ya estamos acabando, que os comparta esta clave? Vale, pero disculpadme porque no lo he explicado bien. Después de contaros toda mi historia, con la gente que he trabajado, os digo que voy a compartir la verdadera clave que ha transformado toda mi vida, lo que ha dado sentido, lo que me ha permitido trabajar de una forma absolutamente diferente, lo que me va a permitir vivir con paz. Y me decís, donde he visto tanatorios más animados que esto, ¿queréis que lo comparta sí o no? ¿Seguro? Más entusiasmado, ¿te pones más entusiasmado? Venga, ¿sí o no? Sí, venga, él ya se ha animado. Vamos allá. Pues para mí se resume en esta frase, ¿no? De San Ignacio de Loyola. Trabaja como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios. En esta ecuación es donde creo que se puede resumir toda la charla y todo el sentir que quería hoy transmitiros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende bien esta frase. De esta frase, por cierto, ¿cuál es la parte más importante de toda la frase? ¿Alguien sabría decir cuál es la parte más importante? Dios, no, está cerca, pero no. Confía, cerca, pero no. Cerca, no, demasiado largo. Trabaja. ¿Eh? Dejadlo porque veo que me puedo pasar aquí toda la noche y no lo vais a dar. La parte más importante de toda la frase es el punto y coma. Es la frase más importante. Punto y coma, es la parte más importante. Porque hay gente que trabaja como si todo dependiera de ti. El esfuerzo, el sacrificio, mi voluntad. ¿No conocéis a gente que es así? Yo depende de mí. Yo, incluso los que visualizan, pero yo soy el que visualizo, ¿no? Yo el que yo creo, yo soy el espíritu creador. Coño, ¿dónde está el Ferrari, tío? El Ferrari por la mañana, visualízalo todos los días. Trabaja pero no tienes el Ferrari, por más que lo visualices. Todo depende. Y hay gente que confío solamente en Dios. Confío solamente en Dios, entonces yo me tumbo en el sofá, me pongo a ver la tele y espero que todo suceda, ¿no? Y por ahí tampoco. Pues la parte importante de las frases es el punto y coma. Es lo uno y lo otro, ¿no? Es el ora et labora,
a Dios rogando y con el mazo dando. Se puede expresar de muchas maneras, pero el concepto es el mismo, ¿no? Por supuesto que hay que trabajar. Y si quieres emprender, mucho, ¿vale? Respetando todo lo que he dicho, pero hay que trabajar. Tienes que poner todo lo que está de tu parte. Cada uno con sus talentos, con lo que a Dios le ha dado. Yo tengo mis limitaciones, como todos, y doy para lo que doy. Pero lo que doy, lo doy, ¿vale? Y al igual, oye, confío que Dios ponga de su parte. Si Dios quiere que monte un proyecto, yo confío que me tiene que poner los recursos para que lo monte. Si no, esa opción no va a funcionar. Si yo quiero sacarlo todo desde mi voluntad y demás, esa parte no funciona, ¿no? Y confiar es algo muy complicado, ¿no? Y hay cosas que yo solo percibo que funcionan al 100%, ¿no? Como el compromiso y la confianza. Si queréis entender esto, del compromiso al 100%, los que tengáis pareja, luego salís y hacéis ese experimento. Es súper divertido. Dice, mira, cariño, que he pensado, está en una charla muy interesante, que a partir de ahora vamos a tener una relación de pareja con un compromiso al 99%. Y os calláis. Y dejáis que la magia fluya. Y luego me lo contáis lo que sucede. ¿Sabéis que es lo primero que os voy a preguntar? Y ese 1% que incluye exactamente. ¿Vale? Entonces, hay cosas que entenderme lo que quiero decir. Hay cosas que no se puede tener un plan B. Porque es... ¿No? No, es, bueno, sí, yo confío, pero en el pero ya se acaba la confianza, ¿no? Si confío, confío. Otra cosa es que no pueda tener un plan B, pero que haga las cosas con cabeza, por Dios. ¿No? Es decir, si me pongo a montar esto, no voy a pretender el primer día que todo lo que hay montado esté, porque me frustraría. Esto es un proceso de 40 años. ¿Me explico? Tendré que hacer las cosas con la cabeza y primero pues montaré una tienda de campaña y luego una casita con 4 palos que tenga. ¿Se entiende? Es decir, confiar no significa ir a lo loco. No tener un plan B no significa que lo que hagas no tenga sentido y que busques las alternativas y que puedas hacer cosas, ¿vale? Vamos a entender que todo en la naturaleza va creciendo, ¿no? Y a una semilla no la puedes inundar con agua porque se va a ahogar, ¿no? Y a un niño de 6 meses no le puedes pedir que corra, ¿no? Que el proceso tiene su maduración, ¿no? Entonces tienes que hacer las cosas conforme a la etapa del proyecto en el que estás, ¿no? Y lo que os decía, si no compartes lo que traes a este mundo, estás siendo muy egoísta. Y eso es algo que yo, por ejemplo, que me dedico a emprender, muchas personas tienen conflicto con la venta, ¿no? Porque hay como una creencia, ¿no? Vender, mira, pero hay una creencia, yo también tengo conflictos con la venta. Cuando tú entiendes que vender es servir y que si no estás vendiendo estás siendo muy egoísta, y yo digo claramente, yo solo puedo ayudar a las personas con las que yo trabajo, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Vale, comunicación no violenta. Si tú no trabajas con un tío que es un macarra, si no trabaja contigo, ¿cómo va a seguir siendo? Macarra. Por sí solo no va a comunicarse no violentamente porque eso sí que no funciona por el Espíritu Santo habitualmente. ¿Vale? Entonces, si tú a él no le vendes, estás siendo egoísta porque no estás dando algo que le ayude a que él sea mejor. Porque yo creo que cuando aprendemos somos conscientes de que es bueno para los demás. ¿De acuerdo? Si tú no le estás dando a los demás algo que es bueno para él, ¿no? Estás siendo egoísta y otras cosas. Entonces, la venta es servicio. Vender es compartir lo que tú estás haciendo. Por eso necesitamos vender. Porque vender es darnos a los demás, ¿no? Y aquí hay 2 binomios que quería también compartir, ¿no? Porque en esto de emprender, ¿no? La culpa, ¿no? Algo que hay 2 cargas muy grandes, ¿no? Que yo he descubierto a la hora de emprender, ¿no? La culpa, el no puedo, no merezco, no valgo, ¿no? Y tenemos que empezar a aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a cuidarnos más y el siguiente binomio es pasar del miedo al amor, ¿no? Y aquí os invito a deciros verdad, ¿no? Porque hay que llamar a las cosas por su nombre y cuando es miedo, no, yo es que no emprendo porque tengo familia, yo me preocupo por ellos, entonces quiero seguir amargado en este trabajo, ¿no? Pero para alimentar a los míos. A ver, tú no emprendes porque eres un cagado de cojones, estás poniendo a tu familia como excusa y tu familia viviría mejor si tú tuvieras un trabajo en el que tú fueras feliz. Punto.
Y a veces soy un poco brusco, pero prefiero que nos digamos verdad. Y está bien. Decir, mira, no tengo los cojones para emprender. O los ovarios. Es que me da absolutamente igual. Y ya está. Y nos decimos verdad y vivimos con ello. Y vivimos más amorosamente. Nos empezamos a dar amor a nosotros, ¿no? Pero el miedo suele ser un mal consejero, ¿no? Y de verdad, desde dónde tomamos las decisiones es lo verdaderamente importante, más que la decisión en sí. Yo no cruzo la calle, o bien por miedo a que me atropelle un coche, ¿no? O no cruzo la calle por amor a mi vida. El resultado es que no cruzo la calle. Bueno, no cruzo la calle, es igual. No es igual. No es igual no cruzar la calle por miedo a que te pillen que por amor a tu vida. Eso configura tu vida de forma distinta. De verdad que es algo que cambia mucho. Y como quería dejar un poquito alguna pregunta, bueno, os he hablado de protagonistas, tenemos una comunidad donde damos charlas todas las semanas de emprendimiento con esta visión que tenemos, os he dejado un QR, pero vamos, la web nuestra es muy fácil, protagonistas.com, por si luego queréis, dejaremos también mis datos de contacto, es muy fácil, mi correo, mi nombre es Ángel María, mi correo es angelmaria@gmail.com, de las pocas personas del mundo que poniendo su nombre sale primero en internet y que tiene un correo con su nombre, ¿vale? Pero sí quería dejar, por lo menos 5 minutitos, si hay alguna pregunta que pueda resolver o algo que queráis que no haya podido dejar claro, encantado de hacerlo. Difícil no, es imposible. Sí, es imposible, literalmente. Igual que tú te hemos dicho que tú eres imposible que existas, ¿vale? Entonces, ahí es cuando ves con claridad el Espíritu Santo. Es decir, la cantidad de cosas que han tenido que pasar para que nos juntemos estas tres personas, de verdad, es inconcebible. Mirad, en junio hicimos un bootcamp, un encuentro de 4 días de trabajo, ¿no? Y fue un encuentro que pusimos, es el primero que hemos hecho con conciencia de poder en manos de Dios. Y pasaron tantas cosas inconcebibles que las documentamos, ¿no? Y digo inconcebible porque una de las personas del equipo era como muy incrédula. Y cada vez que pasaba algo decía, esto no puede ser. Decía, esto es imposible. Eso es imposible, lo que tú has dicho. Lo que yo te he dicho, que es imposible. Desde la tontería de que cuando fuimos de camino, yo dije, joder, ¿cómo me apetecen unas ciruelas? Tenía antojo de ciruelas, fuimos al Mercadona y estaban a 9 euros. Digo, coño, tengo antojo, pero a 9 euros el kilo. Y llegamos y una persona dijo, joder, disculpad que he llegado tarde, porque esta mañana sintió la necesidad de coger unas ciruelas de casa, de los árboles. Como esa, unas 20 cosas. Y todo el rato, esta persona diciendo, es que esto es imposible. Y el tercer día, resurrección de los muertos, el tercer día, después de decir tantas veces que era imposible, yo me acuerdo de una escena de La Princesa Prometida. ¿Vale? ¿Alguno ha visto La Princesa Prometida? Si no habéis visto La Princesa Prometida, ¿qué coño habéis hecho con vuestra juventud? ¡La habéis tirado! Por favor, en cuanto acabéis el retiro, vais a poner La Princesa Prometida. ¿Vale? Como desees, ¿verdad? Qué bonito, qué guapo. Exactamente. Entonces, hay una escena en la que uno de los malos dice, ha atravesado la montaña del fuego, eso es inconcebible. Ha subido el acantilado, no sé qué, eso es inconcebible. Va diciendo así. Y entonces, me acuerdo de esa escena porque luego dice, un compañero dice, oye, dices muchas veces la palabra inconcebible y no creo que signifique lo que tú quieres decir. Y entonces me acordé de la escena, la busqué en internet y como está todo en internet, se la pongo a esa persona que está diciendo imposible. Le pongo la escena y se pone a llorar. Digo, coño, sí, es emotiva, pero no para tanto. Y me dice, esa película es la que me ponía mi abuelo todas las navidades. Y yo estaba muy unida a mi abuelo. Y yo sentía que en este encuentro, hasta me emociona, fíjate, y decía, yo sentía que mi abuelo estaba presente en este encuentro. Entonces, cuando suceden, como si suceden 2, 3, ¿no? Pero cuando suceden tantas, que las llegamos a enumerar, te das cuenta que hay algo que es más grande que tú, ¿no? Entonces, ¿que eso haya sucedido? Pues ya te digo que si tú te pones es imposible. Entonces tienes que permitir que esa cosa que es más grande que tú entre, porque de otra manera no puedes. No lo intentes, o lo haces o no lo haces. Vale.
Del precio a conciencia. Vale. Defínelo primero lo que tú entiendes por precio a conciencia para asegurarme de que estamos hablando de lo mismo. Sí. Sí. Vale. Sí. El problema de eso es que no sé. Que el problema de eso es que si tú das un taller a la conciencia a gente de bajo nivel de conciencia, tu retribución va a ser baja, ¿vale? El tema del dinero me podría dar una sesión de 10 horas. Voy a intentar resumirlo, los highlights, ¿vale? Primero, lo de no puedes servir a Dios a dos señores, o sirves a Dios o sirves al dinero, aplica por arriba o por abajo. Es decir, es tanto conflicto como el que pone un precio desorbitado, como el que pasa mucho tiempo pensando que el precio que tiene que poner. ¿Vale? Ahí estás anteponiendo el pensar el dinero a dar el servicio. ¿Vale? Un highlight. Segundo highlight. Había un maestro oriental que él hablaba siempre del desprendimiento, de vivir sin nada y no sé qué, y él cobraba $1000 por asistir a sus charlas. Y le dijeron, oye, me parece muy bien que me cuentes estos rollos, pero ¿por qué cobras $1000 por asistir a nuestras charlas? Dijo, yo no necesito el dinero, pero tú sí necesitas pagar ese dinero. ¿Vale? Entonces, lo que yo he descubierto, y enseño a las personas que damos nosotros somos, como decía, un máster para emprender y para lanzar tus proyectos digitalmente, que es a lo que nos dedico, insistimos mucho en la parte del precio. Primero porque tienes que poner valor a lo que estás haciendo. Y el valor es un valor económico, y está bien poner valor. Y yo que he dado cosas gratis, lo que me da cuenta es que la mayoría de la gente no lo valora. Y es la realidad, estamos hablando del ser humano. Entonces, lo que no podemos es hacer utopías de cómo nos gustaría que fuera el ser humano, sino el ser humano es como es. Entonces, el dinero es una energía, ¿vale? El dinero no te vuelve tonto. El dinero es un amplificador. El que es tonto era tonto de antes. Lo que pasa es que con dinero se le ve más, ¿vale? Entonces, si tú te trabajas suficientemente y para ti el dinero es una energía, tienes que permitir que ese dinero llegue a ti, y lo sabes, ¿no? Porque si no estás cortocircuitando el ciclo de la energía, ¿no? Eso es como esa persona que le gusta mucho hacer regalos a los demás, pero no le gusta, no, a mí no me regaléis nada. Eso no funciona tampoco. No, yo es que lo hago esto porque es que tienes que cobrar, porque es la forma de ayudar a esas personas. Cualquiera de las formas que existen son válidas, ¿vale? No hay una forma mejor. Cuando has hablado de precio a conciencia, ahora lo entendido que decía es que es a la voluntad. Nosotros lo llamamos la voluntad habitualmente, ¿no? Eso puede funcionar en gente que tenga un nivel de conciencia elevado. Yo tengo diversos programas y cada uno calibra un nivel de conciencia porque va dirigido a un tipo de público. Entonces, tratar de vivir de la voluntad, o tú ya te haces vida consagrada y vives de la providencia, que también funciona, pero entonces tiene que ser tu estilo de vida, ¿no? Si tu estilo de vida no es vivo de lo que Dios provea, a mí me gusta tener mi casa y irme a hacer de vez en cuando con el dinero que yo tenga, entonces no es compatible con eso. ¿Lo ves? Entonces, mi intuición, y ahora me permite que sea intuición, es que hay más un conflicto interno que tú tienes que trabajar y que tienes que hablarte con mucha verdad. Mucha verdad. ¿Vale? Gracias por compartirlo y por responderte. Ángel María es mi nombre, pero por contar una anécdota de mi nombre, ¿no? Porque fijaros que muchas veces nos negamos a recibir los regalos que nos da Dios, ¿no? Mi nombre me lo puso mi madre, ¿no? Que es una mujer de temperamento y talante, y ahora os pondré un ejemplo para que lo entendáis. Y insistía mucho en ponerme a María, bueno, mi hermana se llama María Paz y yo Ángel María, ¿no? Y a mí eso, tener un María, pues no me gustaba nada. Entonces, en el colegio yo decía Ángel, hasta tal punto que todo el mundo conocía por Ángel. Para que entendáis cómo era mi madre, que en paz descanse, cuando me llamaba alguien a casa, en especial una chica,
y decía, ¿está Ángel en casa? Mi madre decía, aquí no vive ningún ángel, y colgaba. Esa era mi madre, ¿vale? Y claro, eso hacía que yo cogiera más rabia al nombre y a María, ¿no? Pero con el paso del tiempo, cuando yo entendí el concepto de marca personal, me di cuenta que era algo muy diferencial llamarte Ángel María, porque no hay muchas personas que puedan coger su dominio. Imagínate, ¿cómo te llamas? Eduardo, pero eduardo.com estaría pillado. Pero angelmaria.com, que es mi dominio, está pillado. angelmaria.com estaba libre, ¿no? Entonces, cuando entendí eso, empecé a usar algo que se me había dado, ¿no? Aquí hay un concepto que no he hablado, porque daría por otra sesión, que es la gracia, que es lo que se te da sin haber hecho nada. Y para mí, ahora lo llevo con orgullo y satisfacción, el nombre. Y fijaros que en mi nombre está María y está Dios. Todos los que tenemos un él, al final tenemos a Dios, lo sabéis, ¿no? Ángel, mensajero de Dios. ¿Cómo te llamas? Manuel, el que es como Dios. El que es como Dios. Gabriel, poder de Dios, ¿no? Poder de Dios, sí. Rafa, Isabel, ovejita de Dios. Corderito de Dios, sí. Rafael, medicina de Dios, ¿vale? Él es Dios, para que lo sepáis. El ángel que anunció a María. ¿Sí? De hecho, una amiga de broma decía, no, él se llama el ángel del Señor que anunció a María. El nombre de alguno se lo creyó. Vale. ¿Más preguntas? A ver, cuando tú consagras la empresa, los dueños de la empresa tienen que estar de acuerdo. Porque tú no puedes consagrar una parte de la empresa. Cuando tú te casas, no puedes decir, mira, yo me voy a casar, pero el brazo no. O yo me voy a casar de lunes a jueves, los viernes no, el sábado tampoco y el domingo otra vez me caso. ¿Vale? Entonces, o te casas al 100% o no te casas. Consagrar la empresa tenemos que estar todos los socios de acuerdo. ¿Vale? Tú no puedes consagrar una empresa si no están todos los socios de acuerdo. Segundo, no es necesario que hagas públicamente esto. Es decir, los socios es el mínimo imprescindible. Hay una empresa consagrada que hace grafeno. Pues eso, ni los trabajadores. Otra cosa es que tampoco tengas que ocultarlo, ¿no? En nuestro caso lo hemos hecho desde el catolicismo concretamente, ni siquiera desde el muy específico, catolicismo. Yo, cuando la gente hace un zoom, detrás de mí ve el corazón de Jesús. No lo oculto. Es decir, no tengo por qué ocultar eso, ¿no? Entonces, muchos años sí, pero es de donde yo he decidido hacerlo. Tú puedes consagrar la compañía a Dios desde la forma que quieras, pero desde la forma que quieras. Tiene que haber una forma, tiene que haber un formalismo. Eso de no, yo estamos casados de no sé qué, a mí no me vale. Es decir, formalízalo de la forma que sea. O me pongo debajo de un árbol y nos juntamos al árbol, hicimos madre tierra, tal. Pero tiene que haber las formas son importantes. Los ritos son importantes en todo. ¿Vale? Nosotros concretamente lo hemos hecho desde el catolicismo. Siento ese miedo todavía porque el Hijo María no conecta con ese Dios, con esa creación que está muy científico, muy mental. Y a mí yo noto que me da como miedo decirle, intento decirle muchas cosas, pero hay un corte muy grande. Y él participa con nosotros. Y bueno, yo no tengo que tener ese miedo, tengo que sacarlo porque sí, por eso, pero no te voy a decir que yo es ese miedo que Sí. has comentado que tenías y a mí me está dando valor. A mí me ha costado 50 años llevarle pista. Ya lo tendrá él. Claro. Mira, yo una de las cosas que he descubierto, que me ha ayudado a tener esa valentía, es que hoy día hay que respetar todo menos la religión. Me da prácticamente igual cualquiera. Tú tienes que respetar la identidad de género, tienes que respetar la ideología política, los partidos de fútbol, tienes que respetar todo, pero eso no, digo, pues mira, creo que es igual de respetar. Por eso cada vez hablo con más claridad, no porque tenga razón en nada, ¿no? Y yo creo que vosotros, como vuestro hijo, pues desde el ejemplo y confiar que Dios provea. Ya está. ¿Por qué? Ya está. Eso es. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? ¿O ya vamos a cenar? Pues muchas gracias. Gracias.